Bien, aquí tenemos lo que es Scratch, el tutorial de la ruleta de preguntas. Lo primero que tenemos que hacer es aquí iniciar nuestra sesión, ya, para que se guarden las configuraciones que vamos a hacer, ya. Lo segundo es venirnos aquí a crear, ya. Aquí en crear vamos a esperar que nos cree un nuevo proyecto. Está cargando, vemos que está cargando. Y vámonos aquí en el mundito, nos va a desplegar esta lista de idiomas, que si en caso estuviera en inglés lo vamos a colocar aquí en español latinoamericano para poder tenerlo en español, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es venirnos aquí al apartado de archivos, seleccionamos, le damos aquí subir desde tu computador, aquí buscamos nuestro archivo que es el que les he pasado, aquí lo tenemos, le doy a abrir, ¿ya? Me va a salir este mensaje que dice que vamos a reemplazar el proyecto actual por el nuevo, entonces le voy a dar a aceptar, ¿sí? Va a cargar lo que son los nuevos objetos y ya tenemos aquí cargado nuestro código que es de la ruleta, ¿ya? Vamos aquí en escenarios, voy a seleccionar este fondo. Primero vamos a ver los fondos. Aquí nos vamos en el apartado de fondos, aquí tenemos todos los fondos que vamos a utilizar, ¿ya? En este sería el principal, este sería el segundo, tenemos aquí el tercero. Y a partir de aquí del tercero tenemos los restantes, que son hasta el número 12, que se repiten, ya, pero tenemos una diferencia de que tienen un nombre diferente, ya. Por ejemplo, este se llama fondo mate, fondo lenguaje, fondo música, guaraní. Entonces estoy colocando el mismo fondo pero con otro nombre para cada materia, para que sea más fácil al momento de cuando se seleccione la pregunta de cada materia, ¿ya? Vamos entonces un rato al código y aquí vamos a ver un poco cómo funciona. Cuando le damos aquí a la banderita se va a iniciar el proyecto. Entonces aquí está diciendo cuando presionemos la banderita vamos a cambiar al fondo 1. Si vemos aquí en fondo, no, este es el fondo 1, ¿no? Entonces va a venir a este fondo 1. Después va a colocar el número de pregunta en 0, porque vamos a tener 5 preguntas para cada materia, entonces lo estamos poniendo aquí que empiece en 0, ¿no? Que no se seleccione ninguna pregunta todavía. Y luego estamos escondiendo esta lista de orden, ¿ya? Esta lista de orden es la que nos va a decir la orden, por ejemplo, responder, y esta lista de preguntas va a ser la pregunta en sí. Entonces va a decir, por ejemplo, responder cuánto es 2 más 2, por ejemplo, en matemáticas. Entonces eso es lo que va a hacer, ya. Por ejemplo, la orden va a ser verdadero o falso, y la pregunta va a ser, ¿el elefante es grande? Por ejemplo, ¿no? Entonces de eso se están encargando, pero aquí lo estamos ocultando para que no se muestre, ¿ya? Hasta que seleccionemos la materia. Luego después aquí tenemos que podemos presionar la tecla espacio para cambiar al fondo 2. Si nos vamos a fondo, buscamos va a cambiar a esta pantalla, ¿ya? Cambiamos a esta pantalla y espera 3 segundos y luego va a preguntar, ¿el fondo es igual al fondo 2? Sí, porque cambió hace un momento, ¿no? Entonces entra y va a cambiar al fondo número 3, que va a cambiar a este de aquí, ¿ya? Pero en al cambiar va a mostrarse todos los botones de la materia, ya. Lo voy a habilitar ahorita desde aquí para que los veamos cómo se van a ver. ¿Ya? Entonces de esta manera así se va a ver lo que es la pantalla 3, porque se van a habilitar todas las materias. Entonces en la ruleta, que es física, lo van a girar y va a salir una materia, ¿ya? Entonces aquí vamos a seleccionar una materia, por ejemplo matemática, ¿ya? Simulemos que presionamos matemática. ¿Qué va a pasar cuando presionemos matemática? Bueno, aquí dice cuando le damos clic al objeto, o sea que cuando le demos un clic a este botón va a preguntar primero, ¿lo está tocando el puntero del mouse? O sea, la flechita está ahí. Sí. Entonces que suene pop y que se esconda este botoncito y que vaya al fondo de matemática, ¿ya? Y aquí el número de la pregunta que sea un número del 1 al 5, ¿ya? Recordemos de que en el inicio lo poníamos en 0 y aquí ya estamos haciendo del 1 al 5, ¿ya? Entonces ya aquí ya tenemos lo que es nuestra segunda pregunta. Cuando se cambie al fondo de matemática vamos a eliminar todas las preguntas, perdón, toda la lista de orden y toda la lista de preguntas para tenerla vacía, ¿ya? En caso de que en otro hayamos seleccionado y se haya llenado, vamos a vaciarla.
¿ya? Entonces, como aquí hicimos un número aleatorio del 1 al 5, tenemos aquí por ejemplo, si toca el número 1, viene aquí y en la orden va a preguntar cómo se lee la cantidad, va a ser la orden, ¿ya? Y la pregunta es este número, ¿ya? Entonces este va a ser el número que va a preguntar y va a mostrar la orden y va a mostrar la pregunta, ¿ya? Entonces, en caso de que el número aleatorio aquí sea 2, va a venir a este aquí y lo mismo, va a mostrar esta orden, va a mostrar esta pregunta y así, ¿no? Son 5, ¿ya? Son 5, ¿ya? Y para ocultar estos otros botones, porque por ejemplo si seleccionamos lenguaje, no tiene que estar apareciendo matemática. Entonces, si presiona el lenguaje, por ejemplo, aquí estoy diciendo que va a esconderse. Si presiona música, que se va a esconder, ¿no? Aquí le estoy diciendo que si presiona otra materia, que se esconda el botón, ¿no? Que no se muestre. Pero si el fondo es 3, que se muestre, que el fondo 3 es la pantalla principal, ¿no? Donde va a mostrar todas las materias. Y cada botón de cada materia hace lo mismo, ¿ya? Lo único que varía es la pregunta y la orden, ya que aquí, por ejemplo, la orden dice responder y la pregunta dice ¿qué es la concordancia? Está en la materia de lenguaje, ¿no? Y van habiendo 5 preguntas de cada materia, de matemáticas, lenguaje, música, guaraní, sociales, ciencias naturales, educación cristiana, inglés y computación, ¿ya? Entonces así tenemos lo que es nuestras preguntas y nuestra función, ¿ya? Voy a ocultarlo ahora de nuevo esto, los botoncitos, para que no lo veamos y veamos cómo funciona, ¿ya? Vamos a hacerlo correr, ¿ya? Entonces ahí ya lo tenemos, le voy a dar correr. Entonces empieza en la pantalla 1, ¿ya? Para salir de la pantalla 1 voy a presionar espacio, ¿ya? Esto va a cargar lo que es nuestro menú y va a salir nuestro segundo menú, que es donde tenemos la materia. Entonces giramos nuestra ruleta física, por ejemplo tocó en inglés, ¿ya? Entonces selecciono inglés y me dice la orden responde, ¿ya? Tengo que responder la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se dice saltar en inglés? Entonces ya la persona que le tocó tiene que responder. Y una vez responda, vuelven otra vez a ejecutarlo, le damos otra vez espacio, vuelven a girar la ruleta, tic 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 tic, le tocó música, ya. Entonces seleccionamos música y ya la otra orden, esta orden nos dice también responder, ya. La pregunta es cuántas figuras musicales existen y cuáles son. Entonces tenemos que responder al que le tocó y ya una vez responda, volvemos otra vez a ejecutar, presionamos espacio, giramos la ruleta física, nos va a tocar por ejemplo matemáticas, seleccionado matemáticas, nuestra orden dice que encuentre la potencia, la pregunta es de 14 a la potencia 2, ¿no? Entonces ¿cuánto es la potencia? Tengo que responderla y así sucesivamente. Eso es lo que es la ruleta, ¿ya? Ese sería todo el código, cómo funciona.